En este episodio terminaremos de ver cómo, como cristianos, interpretamos la ley. Las invito a escuchar los 2 episodios anteriores, el 77 y 78, donde empezamos a tocar este tema. Entonces, sigamos con otro principio a considerar. Toda la Biblia es ley. Y con esto no me refiero al género literario tal cual, sino más bien a que es la verdad absoluta inspirada por Dios y por lo tanto es la verdad y los principios sobre los cuales vivimos. Por otro lado, es importante reconocer que no todos los mandamientos de la Biblia son normativos hoy en día. Por ejemplo, en Mateo 19:21 Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Eso no significa que nosotros tenemos que ir y vender todas nuestras posesiones. En Lucas 19:30, también Jesús les dijo a sus discípulos: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Esto no es un mandato de que vayamos y le tomemos los animales a nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces entendemos que hay mandatos que son circunstanciales. Sigamos ahora viendo que es inevitable que algún tipo de categorización de la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, la ley de la creación, que la cual existía incluso antes de la ley del Sinaí, la ley del Antiguo Pacto, que es la que más conocemos como el Pacto Mosaico, y como vimos anteriormente, las leyes o mandatos circunstanciales. Entonces, vayamos a la ley de la creación. ¿A qué me refiero con la ley de la creación? Bueno, vemos desde Génesis ley de procreación. Cuando dice en Génesis 1:28, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. También vemos la ley de mayordomía de la creación, y cuando Dios les dice a Adán y a Eva: llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También vemos la ley del reposo y aquí cito: en el 7º día ya Dios había completado la obra que estaba haciendo y reposó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y esto es fundamento del 4º mandamiento, de lo que los mandamientos, de los 10 mandamientos que leemos en Éxodo 20. Y que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos cómo esta ley, este mandato, el 4º mandamiento, se basa desde Génesis, lo que mencionó del día de reposo y de la creación. También vemos la ley del matrimonio y este mandato es referente a también lo que vemos en Génesis 2:24. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos lo que se refiere a la adoración y a la comunión con Dios, y esto obviamente lo vemos en el orden de la creación y en la comunión de Dios con su creación. El mandato de no matar. Vemos el caso desde antes de Éxodo 20. Vemos el caso de Caín y Abel en Génesis 4, donde el Señor le declara a Caín las consecuencias por haber matado a su hermano. También estas leyes de la creación involucran, como vemos, 3 relaciones, es decir, nuestra relación con Dios, con lo creado y con la humanidad, con el resto de la humanidad. Entonces, los 10 mandamientos vemos que pueden correlacionarse con la ley, están correlacionados con la ley de la creación. La ley de la creación
no fue solo dada a Israel, o sea, esto está desde Génesis, no, Israel fue formado después, ¿verdad? En Génesis, desde que, bueno, empieza en Génesis 12, me parece, con Abraham y todo esto, pero vemos que todas estas leyes de la creación, del matrimonio, todo esto que vimos fueron dadas antes de que existiera la nación. Veamos ahora ciertos principios que que se aplican a la interpretación de la ley del Antiguo Testamento. El primer principio es el principio de progresión. Entonces, la revelación de Dios fue gradual, progresiva y acumulativa. Por lo tanto, la revelación posterior se interpreta a la luz de la revelación anterior y viceversa. Nos podemos preguntar por qué Dios no envió al Mesías inmediatamente después del pecado, y una respuesta la vemos en este principio de revelación progresiva, por ejemplo, en la expiación, en las leyes ceremoniales, etcétera. Vemos esta progresión en el concepto de simiente también, en Génesis 3:15, donde Dios dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo harás en el talón. Luego también lo vemos en Génesis 12:7. Aquí vemos que el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia o simiente daré esta tierra. Entonces ahí vemos este principio también. Otro ejemplo es el lugar donde el Señor habita. Lo vemos primero en el tabernáculo, en el templo y ahora en los cristianos. El otro principio es el de clasificación, y vemos tres maneras de clasificar las leyes. Usualmente los estudios lo hacen en tres, la clasifican de tres maneras. Una es la ley moral, ley ceremonial y ley civil. La ley moral son aquellas leyes que hasta la fecha podemos decir que son normativas, por ejemplo, no matar, no adulterar, no robar. Las leyes ceremoniales se refieren a sacrificios y otras ceremonias con respecto a lo que era considerado, por ejemplo, impuro, o fiestas que el pueblo de Israel celebraba, y regulaciones específicas destinadas a distinguir a los israelitas de vecinos paganos, por ejemplo, con restricciones dietéticas y de ropa. Y estas son señales que apuntan al Mesías. Por ejemplo, la circuncisión y el cumplimiento en Cristo. Las leyes civiles eran regulaciones en la vida cotidiana del pueblo hebreo. Entonces, el otro principio es el principio de cancelación. Los cristianos no consideramos aplicables, digamos, las leyes del Antiguo Testamento que han sido canceladas en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, en Colosenses 2 leemos: por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Entonces aquí vemos como el cumplimiento en Cristo. Otro ejemplo es Hebreos 8, que dice: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Esto es Hebreos 8, 6 al 7 y 13. Entonces, ¿qué es nuevo en el nuevo pacto? Bueno, un nuevo sacerdocio, que lo vemos esto en Hebreos 7, un nuevo sacrificio, Hebreos 8, un pueblo nuevo, Romanos 11 y Efesios 2, una nueva definición de misión, una nueva perspectiva hacia la ley. Miramos al antiguo pacto a través de la obra de Jesús.
El otro principio es el principio de imitación, y dentro de este principio hay otros puntos, otros, digamos, principios dentro del principio de imitación. Y con este principio de imitación me refiero a que interpretamos la ley del Antiguo Testamento siguiendo el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, principio de instrucción o de enseñanza, y obviamente aquí sabemos que Jesús sabía las escrituras, obviamente. En Mateo 9, 10, 13, Jesús hace referencia a Oseas 6, 6 cuando dice: porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, ni el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El otro principio dentro del principio de imitación es el principio de inspiración. Jesús creía que el Antiguo Testamento estaba inspirado por el Espíritu Santo, como lo vemos en Mateo 22, cuando dice, les está diciendo Cristo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Otro principio dentro del principio de imitación es el principio de perfección. Jesús afirmó la veracidad histórica del Antiguo Testamento, como lo vemos en Marcos 2:25. Y dice: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Está afirmando ahí la veracidad histórica del Antiguo Testamento. También en Mateo 24:15, que dice: sí, que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción de la que habló el profeta Daniel. Aquí vemos una vez más el principio de que Jesús está afirmando la veracidad histórica del libro de Daniel. Y otro ejemplo está en Lucas 24:44, que dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, o sea, Jesús hablando, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí vemos otra vez que Jesús afirma la veracidad histórica del Antiguo Testamento. Otro principio dentro del principio de imitación es el principio de priorización. Y esto es reconocer la inspiración del Antiguo Testamento, y Jesús no fue el único entre los judíos del siglo I que lo reconocía la inspiración del Antiguo Testamento, pero la interpretación de Jesús del Antiguo Testamento era diferente a la de muchos otros judíos del siglo I. Jesús priorizó la condición del corazón, como lo vemos en Mateo 5, que dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Otro ejemplo es: ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, este es el principio de priorización, la manera en que Jesús priorizaba, espero estarlo diciendo bien, la condición del corazón. Principio de aplicación, otro principio dentro del principio de imitación es, lo vemos en Mateo 4, 8 y 10. 4, versículo 8 al 10. Y Jesús cita Deuteronomio 6, 13 y 10, 20. Cuando fue tentado por Satanás, y Jesús dice: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces aquí vemos cómo Jesús está aplicando el Antiguo Testamento. Y también en Mateo 21 Jesús cita Isaías 56:7, cuando Jesús limpia el templo y les dice: escrito está,
mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces aquí vemos el principio de aplicación en estos dos ejemplos. Otro es el principio de contratradición, y este principio también está dentro del principio de imitación. Y vemos que la exégesis, aquí Grant, el autor Grant, en su libro A Short History of the Interpretation of the Bible, dice: su exégesis, refiriéndose a Jesús, es más diferente que parecida a la de sus contemporáneos. La interpretación de Jesús del Antiguo Testamento es sorprendentemente personal. Un ejemplo lo vemos en Mateo 15, del 1 al 9, en la discusión entre Jesús y los líderes religiosos, cuando ellos le reclaman que sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos al no lavarse las manos. Y entonces Jesús les contesta preguntándoles que por qué también ellos quebrantaban los mandamientos de Dios a causa de su tradición. Entonces, otro de los principios dentro del principio de imitación está el principio de culminación. Jesús afirmó que el mensaje del Antiguo Testamento se cumplió en él mismo. Por ejemplo, en Lucas 4, del 18 al 30, dice que Él es el cumplimiento de Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Por último, veamos el proceso de 7 pasos, un proceso de 7 pasos de interpretación de la ley que puede ayudarnos a entenderla como cristianos. Número 1, afirmar la inspiración de toda la Escritura, incluso de la ley del Antiguo Testamento. Y aquí recordamos 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí obviamente Pablo, cuando decía que toda Escritura, como lo hemos visto en otros episodios, se refería de hecho al Antiguo Testamento. Punto número 2, paso número 2, afirmar el cumplimiento en Jesús. Y nos podemos preguntar cómo cumplió Jesús esta ley. Punto número 3, determina qué significaba la ley en su contexto original. ¿Qué dice la Biblia sobre un sacrificio en particular, por ejemplo? El significado contemporáneo se basa en el significado original. Un texto no puede significar lo que nunca significó. Punto número 4. Nótese las similitudes con el contexto actual. Por ejemplo, las leyes dietéticas ya no se aplican a nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por Hechos 10 y Colosenses 2. Estas leyes fueron para diferenciar entre el pueblo de Dios y otras naciones. En el contexto actual sabemos que el pueblo de Dios también hoy somos llamados a ser diferentes, separados, santos. Es el principio que podemos aprender. Punto número 5, identificar principios que se aplican tanto a contextos antiguos como modernos, que puede ser algo como acabamos de mencionar en el punto número 4. Punto número 6, considera lo que dice el Nuevo Testamento acerca de cada ley o mandato. Y número 7, aplica el principio a tu vida. Por ejemplo, me separo del vivir pecaminosamente. Bueno, amigas, con este episodio terminamos este estudio de cómo como cristianos podemos interpretar la ley. Oramos que sea de bendición y nos ayuda mucho que compartan el episodio con sus amigos, sus familiares, sus hermanos de sus iglesias locales. Esto con el fin de edificar a la iglesia y de edificar y de honrar al Señor. Que el Señor las bendiga y nos vemos en el próximo episodio.